Buenas noches a todos. El agradecimiento es mío. No puedo parar todos los días de dar las gracias al Señor, al Maestro, a Jesús, porque vino a rescatarme. Bajó a mis infiernos, entró en mis cavernas más oscuras, llenas de animales muy salvajes, de demonios, y me mostró su amor, su misericordia, su atributo. Y me dio, como decía una de las lecturas, una segunda vida. Me devolvió una segunda vida, para que en esa segunda vida, siendo María, fuera hasta los confines de la tierra a proclamar la verdad del gran engaño en el que, como yo, muchos hermanos nuestros todavía están engañados, con mentes oscurecidas y corazones tan endurecidos que no nos podemos ni imaginar. Yo no me lo tengo que imaginar, yo lo viví. Y doy también las gracias a la diócesis de Astorga, de la mano de don Jesús, el obispo de la diócesis. Gracias por la bendición, Padre. Y doy también las gracias, por supuesto, a esta familia maravillosa que se ha cogido de mi mano y me lleva a todas partes y cuida de mí, que es Luis, su esposa, Maribí, y su hija María. Bueno, os voy a contar una historia preciosa, pero tiene dos partes. La primera es oscura, de pecado, toda llena de esas cavernas, lepra, muerte, y a veces dicen, no te ahorras detalles. Quiero que en la segunda parte veáis lo extraordinario del corazón de Jesús. Quiero que casi lleguéis a tocar su misericordia. Os doy gracias por haber venido hoy aquí, porque habéis venido por un llamado. Os ha llamado Jesús y unidos como hermanos, porque ahora ya en la nueva vida también tengo una nueva familia, es la Iglesia Católica, sois vosotros, mis hermanos en Cristo. Pues os doy también gracias porque vais a soportar la primera parte. No os vayáis, porque si no os vais a perder el arco iris de color que vendrá después. Voy a contar partes duras. No voy a decir nada que Jesús no sepa. ¿Cómo? Si lo sabe todo. No voy a contaros nada que no solo sepa, sino que Él ha tenido que tocar para sacarme de la fosa de muerte en la que estaba. Veréis, nací en una familia muy normal y la fe se fue yendo poco a poco, porque los padres, esos depositarios de la fe, guardianes y custodios, sobre todo las madres, pues la fueron soltando y se fue yendo. Dios no se va, nos vamos nosotros. Así que solo fue cuestión de tiempo que en la adolescencia escogiera los caminos equivocados. Veréis, el mundo lo envuelve todo en un papel de regalo tan bonito y hay esas voces que seducen mucho, están seduciendo ahora porque dicen las mismas frases una y otra vez y siempre son las mismas. Seduce el feminismo, así que yo me hice feminista. Seduce estar a favor del aborto, yo estaba a favor del aborto. Seduce decir que se está a favor de la eutanasia, yo estaba a favor de la eutanasia. Seduce decir que Dios no existe. Saqué a Dios de mi vida aquel día, conscientemente y sabiendo, creyendo que sabía lo que hacía. Así que le dije, no te necesito, no sé dónde estás,
pero ahora ya me da igual donde estés, no te quiero en mi vida. Quiero caminar sola y quiero decidir por mí misma y quiero tomar yo esas decisiones. Quiero probarlo todo. Y como nada tiene consecuencia, ¿qué más da? Porque veréis, cuando no se tiene a Dios, ¿qué más da todo? Y eso empecé a hacer. Y lo probé todo. Desde ese feminismo, desde esa lucha, desde ese supuesto derecho, justicia y libertad. Yo salía a gritar, como habéis estado también viendo en muchas manifestaciones, y hoy os tengo que contar la noticia de que nuestros gobernantes, 204 votos a favor contra 144 en contra, siguen con ese proyecto de ley que quiere silenciar a los que pacíficamente van con este arma a rezar delante de los abortorios, a salvar vidas. Salvan la del no nacido, porque nacerá. Salvan la de la mamá. Salvan incluso las de los profesionales sanitarios. Salvamos nuestra comunidad, nuestro país y el mundo entero. Eso quieren silenciar. Qué bien lo están haciendo para que se propongan hacer una ley así, hasta para meterlos en la cárcel, ¿nos parece? Porque esto quiere decir que como la Virgen prometió, funciona. El poder de la oración funciona. Así que con esta noticia, que lejos de asustarnos, no, nos tiene que llenar de una esperanza y de una luz increíble. Quiere decir que todos vamos a coger el Santo Rosario y lo vamos a rezar, primero en reparación por todos esos pecados que tienen relación con el mundo del aborto, el asesinato de los no nacidos, con este terrible holocausto de muerte. Y también como custodios de toda vida, desde su nacimiento, desde su gestación, nacimiento, transcurso de su vida hasta el último aliento. Defendemos la vida y la custodiamos. Hoy además es el primer viernes de mes y me gustaría entregar este encuentro en reparación a ese dulce corazón que está aquí latiendo por nosotros, por todas esas ofensas contra ese corazón y pidiendo misericordia. España necesita misericordia, mucha misericordia. Sé bien de lo que hablo. Veréis, me casé por la Iglesia Católica con el hombre que yo creía que era el amor de mi vida. Yo digo así porque tuve que esperar muchos años para encontrarme con el amor de mi vida. Está aquí, por supuesto, delante de nosotros. Pero yo creía, con los afanes del mundo, que me casaba con el amor de mi vida. Y me casé por la Iglesia Católica en un momento de mi vida en el que, además de feminista y de todo lo que ya os he dicho, también era atea. Confesaba un ateísmo profundo basado en un odio profundo también contra la Iglesia Católica y todo lo que saliera de ella. Como profesional sanitario tendré dos objetivos junto con todo el mundo que me rodea, que camina por las mismas oscuridades y engaños. Odiaba especialmente a San Juan Pablo II y a Santa Madre Teresa de Calcuta. En eso se convierten los corazones, no os sorprendáis. Donde no está Dios y el amor, solo puede estar llenado de odio, de maldad, de oscuridad. Y así tenía yo mi corazón cuando salió mi primer trabajo. Aquí viene la culminación a eso que yo gritaba, que era derecho, que era libertad y que era justicia y que era por el bien de las mujeres, a las que yo, por cierto, decía amar. Ya era tiempo de sacar a las mujeres de esa moralidad anticuada, pasada de moda. Ya era tiempo de poner a las mujeres en su sitio, ya era tiempo de ese empoderamiento. Ya era tiempo de matar
todo lo que recordara lo que éramos, mujeres. Y se va haciendo poco a poco. Cuando me sale mi primer trabajo en una clínica de mucha reputación en Bilbao, el País Vasco, yo soy de Baracaldo, pues es una clínica que aparentemente las plantas donde yo estaré serán de ginecología obstetricia. También se caracteriza por inseminación in vitro y otras cosas. Pero guarda un secreto enterrado en sus profundidades. Es un centro abortista. Así que solo estaré poco tiempo en lo que yo denominé la planta del cielo, porque acompañaba a todas las mujeres que habían dicho que sí a la vida y llegarían allí. Yo sería la enfermera que las acompañara en los 9 meses, incluso asistiría a algún parto. Brindaríamos después con una cerveza, el médico y yo, celebrando la vida. Qué sinsentido, ¿verdad? ¿Dónde se fue el sano juicio? Cuando ese mismo médico y esa misma enfermera, yo, cuyo nombre entonces era Maya, ese es el que consta en mi DNI y con el que fui bautizada por la Iglesia Católica, y os quiero compartir que la fecha en la que fui bautizada fue el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. En verdad que Dios ya sabía. Veréis, me descenderán de esa planta del cielo al quirófano, que yo llamaré la planta del infierno. ¿Cómo me gustaría deciros que es metafórico? Porque no lo es. Solo es el preámbulo. Un lugar en ausencia total del amor, del bien, de la bondad. Ausencia total de paz, de verdad y de luz. Esos quirófanos están llenos de sufrimiento, llanto, dolor, amargura, maldición, demonios. Porque allá abajo lo que hacemos, y los números nos dicen que el año pasado se asesinó en España a 100.000 no nacidos. Su sangre sigue siendo en estos momentos la sangre de mártires ofrecidos al mal. Y ese terrible holocausto tiene víctimas y tiene fosas. Os los voy a detallar. Os he dicho que la víctima es el no nacido, efectivamente. También muere allí el alma de la madre, tumbada en aquella camilla. Porque veréis, cuando una mujer, da igual la edad que tenga, la cultura, la posición social, económica, los estudios que tenga, cuando una mujer traspasa las puertas de un centro abortista, cuando salga con su útero vacío, nunca más volverá a ser la misma mujer. Lo voy a volver a repetir. Cuando una mujer cruza las puertas de un centro abortista y toma la mano de una enfermera como yo, se tumba en aquella camilla, asesinamos a su hijo, vaciamos su útero y sale, nunca más volverá a ser la misma mujer que entró allí. La acompañarán unos signos que no se quieren y no se pueden reconocer, porque veréis, el embarazo no es ninguna enfermedad. Por lo tanto, no necesita de ningún tipo de intervención. Y porque de las 3 palabras que nos venden nuestros políticos del mundo entero, interrupción voluntaria del embarazo, de esas 3 solo una es verdad: embarazo. No es una interrupción y no es voluntaria. Acosadas por la sociedad, por el mundo, por las mentiras, por las prisas, por la impaciencia, por el temor, por el miedo, por la pasividad de muchos,
por la falta de oración y porque hemos echado a Dios de esta humanidad, esas mujeres acabarán tumbadas en aquellas camillas. También mueren las almas de los profesionales sanitarios. La mía murió allí. Nos cubrimos de sangre inocente. Y también mueren las almas de las personas que, creyendo que hacían lo correcto, han inducido a esas mujeres a acabar en aquellos centros y en aquellas camillas. También mueren las almas de nuestros políticos cuando aprueban estas leyes, porque en su codicia y en su avaricia, no creáis que lo hacen en ningún momento movidos por amor a las mujeres. Todo movido por avaricia y codicia, aprueban leyes que proporcionan, facilitan, habilitan el asesinato y la cultura de la muerte. El aborto mueve mucho dinero, muchísimo dinero. Todo siempre es lo mismo, el mismo tipo de bajeza y de pecado, la codicia y la avaricia, el poder y el dinero. Así que, ahora que ya hemos situado en el marco correcto lo que significa el aborto y, como podéis ver, no se basa en ningún derecho, en ninguna libertad, en ninguna justicia y, sobre todo, en ninguna protección para la mujer, continuamos. Cuando una mujer, llega a aquel quirófano, yo seré la enfermera que la recepcione. Mi trabajo será de lunes a jueves. A pesar de que entro muy pronto a preparar quirófanos, se las recepciona desde las 8 de la mañana hasta las 2 o las 3 del mediodía. Depende de la cantidad de mujeres que se presenten ese día. Entre cada 7 y 10 minutos tomaré de la mano a una mujer que entrará en aquella camilla y se tumbará. Podéis hacer las cuentas del número de mujeres que pueden pasar en un año solo por un centro abortista y podéis multiplicar por dinero. Os hará entender y percibir un poco solo la realidad de este mundo. Después se tumbará en aquella camilla y antes de que entre el ginecólogo, yo tengo un protocolo como enfermera, así que le pediré algo muy concreto, porque veréis, mi trabajo se basa en algo muy sencillo: evitar problemas. ¿Cuáles son los problemas que tengo que evitar? Fundamentalmente dos. Uno, evitar que la mujer se levante de aquella camilla. Sorpresa. Un tanto por ciento alto, altísimo, de mujeres que se tumban en aquellas camillas y que ya están percibiendo la verdad de lo que sus ojos están viendo, la verdad de lo que sus sentidos están percibiendo cuando están empezando a sentir que su corazón se está acelerando y que aquello no es eso que les han contado cuando han pasado esa entrevista con esa psicóloga, médico o enfermera que les ha animado a coger rápidamente una cita para abortar. Cuando están palpando la realidad del infierno de ese quirófano, quieren levantarse. Pero veréis, podríais no creerme, no me importa. Podéis hablar y escuchar el testimonio de miles de mujeres que han abortado en el mundo entero y os dirán esto, que me susurran a mí en el oído, cuando después de un testimonio nos abrazamos y nos recomponemos un poco más. Yo fui, me dicen siempre, una de aquellas mujeres que te pidió la mano. Me pedían la mano, esta, la que estaba al lado suyo. ¿Sabéis por qué? Porque tenían la esperanza de que en el último momento esa mano las levantara de aquella camilla y las dijera que salieran corriendo. Aprisa, vuélvete a tu casa, no hagas esto. Pero tengo el deshonor de decir que yo nunca levanté a ninguna mujer de aquella camilla. Por eso hacía bien mi trabajo. Perdemos la cualidad de ser humanos cuando dejamos de empatizar y cosificamos a las personas. Para poder sobrevivir a este trabajo, no solo yo, todos los profesionales sanitarios, tenemos que empezar a ver no a mujeres en aquella camilla, sino cosas.
Diría San Juan Pablo II que lo contrario al amor no es el odio o la indiferencia, es la utilización. Estamos utilizando a las mujeres y al fruto de sus vientres con fines inmundos, deshonestos y malvados. Por eso, como en todo holocausto, os voy a presentar lo que yo denominé la fosa común de estos sacrificios humanos. La fosa común es ese cubo de aspirador que está debajo de las piernas de la mujer, porque al final se introduce, después de que entran unos hierros y unas pinzas que asesinan al bebé y lo desmembran en el interior del útero de la mujer. En esos 7 o 10 minutos hay un ecógrafo en esa sala de quirófano que solamente ve el ginecólogo y yo. La mujer tumbada en aquella camilla no verá nada de lo que yo os estoy relatando. Cuando se ha roto en el interior del útero al no nacido, esos restos tienen que salir al exterior. Los más pequeños son succionados con ese tubo de aspirador que caerá a ese cubo. Ese es el cubo que yo vaciaré en la sala contigua a un triturador. Eso es la fosa común. Porque esos restos irán a unos contenedores donde se rotularán con restos biológicos, humanos, como el de cualquier otra intervención quirúrgica, y se tirarán a la basura. El resultado de todo esto en absoluto es derecho, libertad, justicia y crecimiento como sociedad. Cuando todo ese quirófano se llena de sangre y yo la tengo que limpiar, nuestras vestimentas como médicos también se llenan de sangre. También nuestras manos se llenan de sangre. Y ese es el signo que me acompañará hasta que me encontré con Jesús de Nazaret. Físicamente llevaba impresos sobre mí signos como hematomas en esta mano, otros signos, consecuencia de estar muerta, porque estaba muerta. Se me caía el pelo, tenía crisis de ansiedad, no podía dormir. Y aquí es donde comencé a hacer deporte, mucho, de forma obsesiva. En vez de darme por las drogas o los somníferos, me dio por correr. Tanto es así que después acabaré haciendo ultratrails de montaña, mi distancia favorita, entre 100 y 120 kilómetros de montaña. Salía el viernes a las 12 de la noche, y llegaba de madrugada cuando se daba bien del domingo. Era lo único que conseguía calmar y consolar, adormecer ese dolor que rugía en mi interior y que clamaba por salir, y que yo, de haberle tirado toneladas durante años, no sabía ya ni siquiera identificar, no sabía lo que me pasaba. Así que eso que nadie sabía, porque este es el otro gran triunfo del mal, hay que guardar silencio. No se cuenta a nadie en qué trabajas, a qué te dedicas y qué haces. Así que nadie lo sabía. Cuando hay un hecho que lo relato y uno de esos días, en esos quirófanos hipercinéticos donde todo tiene que ir a gran velocidad, porque es importante que no nos paremos ni a pensar ni a ver, pues en esa velocidad vacié ese cubo de aspiradora en la sala contigua, como os he explicado. Dios permitió que ocurriera algo, aunque yo todavía no lo sabría, sino que lo rescato ahora. En ese momento, torpemente, quedó sobre aquella mesa perfectamente esterilizada en la sala contigua mientras sentía el llanto de aquella mujer en el lado del quirófano, en la sala de al lado. Se quedó sobre aquella mesa un piececito. Tenía el tamaño de unas entre 8 y 10 semanas de gestación. Me tuve que agarrar a la mesa porque me estaba mareando. Era como si el ecógrafo hubiera tomado vida real.
real, allí estaba encima de la mesa. Y Dios rasgó algo en mi oscuridad y permitió que entrara un rayo de luz para que me hiciera estas preguntas. Son las que sigo haciendo a mis hermanas las mujeres. Son las únicas que hago, es más. Las mismas que me hice yo. Si este pie es el de una niña, ¿quién ha defendido entonces su derecho a vivir y su libertad? ¿Dónde está la justicia para ella? ¿Cómo se puede fundamentar un movimiento sobre el cadáver de miles y miles de futuras mujeres que no llegarán nunca a ser mujeres porque no les estamos dando la oportunidad de vivir? ¿Cómo es posible esto? Y allí cayó todo por lo que yo tanto tiempo había luchado, había creído. Tenía ganas de vomitar. No me podía creer que todo había sido una mentira. Pero también el demonio vino. Vino en forma de compañera de trabajo, era mi compañera de trabajo y llevaba muchísimo tiempo en ese infierno. Así que ella se sorprendió de mi lamentable estado y me preguntó, ¿qué te pasa? Yo creí que es que ella no estaba viendo el pie y a lo mejor incluso era producto de mi imaginación, del estrés, de la ansiedad que llevaba. Y ella me hizo entonces esta pregunta. ¿Tú quieres seguir trabajando aquí?, me dijo. En ese momento entré en pánico, el mismo pánico que lleva a todas nuestras mujeres, nuestras hermanas, a esas camillas. Entré en pánico. ¿Qué iba a decir a mis jefes porque me despedía? Iban a hacerme la vida imposible, no iba a volver a trabajar en ninguna clínica de todo el País Vasco ni en los alrededores. ¿Qué iba a decir a mi esposo? ¿Cómo íbamos a pagar la hipoteca? ¿Qué iba a decir al mundo en el que me movía, mujeres feministas, luchadoras de libertades? ¿Cómo iba a volver a mirar a todas esas mujeres que para mí eran heroínas, todas sin Dios, republicanas, luchadoras, valientes, heroínas? Y entonces di la respuesta equivocada. Es la misma respuesta que dan ellas, porque desde el pánico solo se da la respuesta equivocada. Así que dije, sí, quiero seguir trabajando aquí. Y ella me dijo esto, bien, entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Y os aseguro que desde ese día en el que cayeron todas las oscuridades sobre mí, todas las cadenas, y yo caí en picado a esa fosa de huesos secos, yo no volví a ver nunca más un ser humano, solo vi coágulos. Abandoné aquel centro no porque creyera que lo que hacía estaba mal, sino porque me salió la oportunidad de ir a estudiar otra carrera. Esta vez estudiaré fisioterapia. Yo soy una mujer totalmente diferente, exigente, perfeccionista, en muchas cosas obsesiva, son signos post-aborto, pero no lo sabía tampoco. Me fui a Barcelona, estudié la carrera y me vine con matrículas de honor y excelencias académicas. Abrí mi consulta privada y empecé a conseguir todo por lo que había peleado en mi vida. Dos cosas sencillas que todos lo queremos: felicidad y amor. No tenía ninguna de las dos, así que hay que ir a beber a muchas charcas de inmundicia del mundo. Cuando vas a una y ves que lo que te encuentras es una pocilga y te rebozas en ella y luego te das cuenta que esa no es, hay que volver a empezar otra vez. Pero el demonio se entretiene muchísimo haciéndonos eso. Parecemos ratas dentro de una rueda que da vueltas, porque así se asegura de que no nos encontremos con el amor de nuestra vida. Y así estaba yo, como una rata, de charca en charca de inmundicia. Esta vez había cambiado algo en mí.
Sabía que ese vacío, que tampoco consolaban esas carreras por mucho dolor que me infligiera, tendría que residir en la espiritualidad. Así que dije, bueno, voy a buscar. Y ahí comienza mi búsqueda. Pero me voy a otras espiritualidades por mis diferentes viajes. Yo ya había estado en Nepal, en India, en África. Así que me hago budista. Comienzo a practicar yoga, comienzo a beber de todas las fuentes de la nueva era. Todo me parecía poco porque todo seguía siendo mentira. Solo contenta un poco al principio y después vuelves a sentirte igual, vacía, agónica, muerta, triste, desesperanzada y sin ningún tipo de sentido. En esos momentos os tengo que compartir que yo ya tenía todo lo que el mundo decía que había que tener para ser feliz. Tenía un esposo perfecto, una casa lujosa, tenía todo lo que yo quería, solo una habitación de mi casa era el vestidor, bolsos de las mejores marcas, ropa de las mejores marcas de diseñadores, joyas, perfumes, fiestas, hoteles de todo lujo, viajes, lo tenía todo. Profesionalmente llegué a todo, con reputación, con fama y con prestigio. Fui una de las mejores fisioterapeutas conocida en todo el País Vasco. Empresaria de éxito. Cuando el 11 de enero del 2017, después de casi 30 años de compartir mi vida con el que yo creía que era el amor de mi vida, me abandonó. Era un miércoles cualquiera y me dijo que ya no me quería y que rehacía su vida porque tenía derecho a ser feliz. Así que guardé silencio. Contemplaba el fracaso estrepitoso con los frutos de una vida de pecado y de muerte. Bueno, viene mi primer intento de suicidio. No me intento quitar la vida porque mi esposo me ha dejado, que todo hay que decir. Qué terrible es el dolor que provoca la herida del abandono, ya sea el abandono de esposos o esposas, como el abandono de los padres a los hijos, el abandono de hermanos. Es una herida terrible y la estamos ahora viviendo en su plenitud. Cuando alguien te abandona, el mensaje que llega a tu corazón es que no tienes ningún tipo de valor. Y eso creí yo, que era basura. Además, me había comportado como una basura. Eso mismo lo sienten las mujeres que han abortado, que han asesinado a sus hijos. Por eso he conocido mujeres que han abortado hasta 7 y 10 hijos. Se entra en una rueda, en un círculo vicioso, de miseria, de muerte, donde solo crees que eres basura y te comportas como todos gritan que eres. Y te acabas creyendo que eres eso. Acabas creyendo de verdad que para ti no hay otra cosa. Cuando tengo esa noche en la que, cogiendo las llaves de mi coche, sabía lo que iba a hacer, oí una voz muy clara. Era el demonio. Él me dijo estas palabras: estás sola, nadie te quiere, eres mala. Para ti no hay salida, porque además donde estás no va a venir nadie a buscarte. Y me lo creí. Cometí un terrible error, dialogué con el mal. Veréis, no se dialoga con el mal. Es un ángel caído con las potencias de ángel. Astuto, muy astuto. Así que pregunté qué tenía que hacer y él me dijo, sencillo, quítate la vida.
quítate la vida. Era la culminación a su plan. Lo último sagrado que había en mí era el don preciado de la vida, mi vida. Por eso me fui a levantar del sofá cuando se muestra una intervención sobrenatural, divina. Habrá más. Aquí empieza a ser más visible porque Él rasga más velos. Veréis, uno de mis perros saltó de golpe sobre mí y se cayó sobre mis piernas. Es un perro, un pastor vasco. Yo estaba en plena forma, 40 kilos, fuerte, como las rocas de los montes por las que corría. Y no pude mover a aquel perro. Era como si algo lo protegiera, así que yo no podía acceder a ese perro que os aseguro que en mi locura de esos momentos hubiera hecho cualquier cosa por quitarme a ese animal de encima. No podía moverme de cintura para abajo, como si toneladas hubieran caído sobre mí y estuviera atrapada. Grité, pataleé, lo intenté con todas mis fuerzas hasta que sucumbí al cansancio y me dormí. Me quedé dormida en aquel sofá. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el espíritu inmundo, ese demonio del suicidio, se había mitigado. Dios lo había atado. Yo recibía una llamada de teléfono de Nepal. Había habido un terremoto y un gran amigo que había dejado allí, nepalí, me llamaba para ver si podía ir a colaborar para acceder a unas aldeas. Necesitaban profesionales sanitarias y expertos en montaña, así que era mi currículum. El 8 de mayo del 2017, después de cerrar mi consulta, en la que llevaba trabajando casi 18 años, despedirme de todos mis pacientes, saldar todas mis cuentas con mi esposo, al que le di todo, cogía un avión y aterrizaba en Katmandú. Estaba en ruinas la ciudad por el terremoto, así que pensé, este es mi lugar. Está en ruinas exactamente igual que estoy yo en ruinas. Fui con dos objetivos: ayudar en lo que se me había pedido y después pisar mal ese trocito de tierra o ese trocito de hielo que me llevara al abismo, que me dejara descansar en paz. En ese momento, como os he dicho, yo caminaba en toda la filosofía del budismo y en la nueva era. Por lo tanto, yo creía en la reencarnación. Estaba tan mal que reencarnarme en hormiga hubiera sido un gran regalo. ¿Qué más daba todo? Así que así fui. Dios tenía otro plan. Y es que se adelantó el monzón. Son lluvias torrenciales, así que después de estar todo el mes de mayo haciendo el campo base del Everest para arriba y para abajo como una auténtica loca con mi amigo nepalí, llegó junio y con ese monzón se nos cierran las pocas salidas por carretera que tenemos para llegar a esas aldeas. Yo me siento como un león enjaulado en esa ciudad, Katmandú, caótica, donde los perros, los gatos y las ratas tienen el mismo tamaño, donde miras a las calles y no sabes si lo que hay debajo de esos sacos de patatas son seres humanos vivos o ya están muertos. Así estaba aquella mañana en aquel cruce, cuando con mi amigo nepalí vi aparecer por aquí a dos misioneras de la caridad. Las reconocí por el sari que llevaban. Me quedé paralizada, no sabía por qué, pero no me podía mover. Una de ellas vino directa y me agarró este brazo fuerte. Con una hermosa sonrisa desprendía una luz como la que yo nunca había visto. Yo me preguntaba, ¿por qué sonríe? ¿Qué puede motivarla a sonreír? Así que con esa hermosa sonrisa, en su medio inglés nepalí, me dijo que tenía que ir a un sitio y empezó a decirme, tienes que ir a un sitio, tienes que ir a un sitio. Y yo, llena de toda esa ira y endemoniada, pues solté aquel brazo de malas maneras
y le dije, no voy a ir a ningún sitio, déjame en paz. Ella no perdió la sonrisa en ningún momento, vino un autobús, se montaron en él y se marcharon. Esa noche ya no puedo dormir, todo el tiempo esa fuerza y esa voz. Ahora le puedo poner nombre, Espíritu Santo, tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. Así que cuando ya no pude más me levanté y aparecí en aquel cruce, allí, con mi amigo nepalí insultándome y llamándome loca, estás loca. Yo no podía parar y callar aquella voz, así que solo decía, cállate, por favor, que quiero que esto termine. De aquel cruce no tenía ni idea de dónde tenía que ir, porque no sabía el sitio al que tenía que ir. Pero el Espíritu Santo vuelve a movernos, me empuja a tocar una puerta y me abre la misma hermana que me había parado con la misma sonrisa el día anterior en aquel cruce. Sonrió más, brillaba más. Yo solo le dije que por qué estaba allí, por qué me habías parado por la calle. Ella sonrió más y me dijo, pues no te lo voy a decir. Así que en el no te lo voy a decir, mi cara se transformó en una muy mala cara. ¿Qué pasaba? Ella sonrió más y me dijo, mañana, te lo diré mañana. Ven mañana a las 6 de la mañana, comenzamos con la Eucaristía. Porque tú eres católica, ¿verdad, hija? Imaginaos, yo con todo mi aspecto budista, todos mis mantras. Recuerdo que quise decir que yo no era católica, pero como si tuviera una mano en mi garganta, no pude verbalizarlo. Así que ella me cerró la puerta y me dejó así, golpeada en mi soberbia, en mi orgullo, en mi engreimiento, en mi prepotencia, en mi vanidad, en mi ira, en mi maldición. Así que mi amigo me preguntó dos cosas. Tú no eres católica, ¿verdad? Y ahí pude hablar, así que le dije, no, yo no soy católica. Lo siguiente que me preguntó es, ¿no vas a venir mañana, verdad? Y le dije, no, yo no voy a venir mañana. Al día siguiente estaba allí a las 6 menos cuarto de la mañana. No me preguntéis qué mueve a una mujer así a aparecer en aquella capilla. No hay respuesta. Y si la hay, el Espíritu Santo y Madre Teresa de Calcuta. Cuando aparecí en aquella capilla, esa mañana, 9 hermanas que forman la congregación me reciben. Todas sonreían. Yo creía que se reían de mí. Creo que se reían de mí. Una hermana tiene que contar a la comunidad lo que ha sucedido en el día. Así que todas estaban esperando a esa loca occidental rabiosa, leprosa, muy enferma, muerta. Pero ellas y su fe sabían que si Madre Teresa me había llevado allí hasta el final era por algo y confiaron. Cuando entré en aquella capilla pequeña, sin bancos, con una alfombra azul en el suelo, un altar y un sacerdote, todo sería en inglés, imaginaos. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando allí, ni siquiera vi lo que había frente a mí. Me senté en el suelo contra la pared. El primer milagro se dio así, porque veréis, luego no sucederá que ningún otro día solo hayamos estado el sacerdote, las hermanas y yo. Esa capilla siempre estará llena de laicos que acuden a la Eucaristía, excepto esa mañana. Así que me senté donde me dijeron y yo no vi lo que había frente a mí. Había una imagen de la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada. Allí estaba, pisando con su pie la cabeza de la serpiente y una cruz enorme con Cristo crucificado y las palabras que acompañan a Madre Teresa de Calcuta: tengo sed. Justo aquí, a mi izquierda, una imagen del rostro de Madre Teresa de Calcuta, esa mirada que traspasaba. Yo no vi nada de esto. Entré ciega completamente, ensordecida. Mi alma estaba
totalmente en el lado oscuro. Así que, aparentemente viva, es verdad, caminaba y respiraba. Me senté allí y comenzó la Eucaristía. No sé cuándo sucedió, solo sé que cuando estaba allí hecha un ovillo, escondiéndome de mí misma y huyendo de mí, aunque no se puede, como dice el Salmo, nunca desaparecer de la mirada de Dios, del Altísimo, escuché una voz. Era la voz de un hombre, dulce, amable, tierna, con autoridad. Nunca había escuchado una voz semejante. Me dijo, bienvenida a casa. Abrí los ojos a todo correr. No podía ser, me decía, soy de ciencias, utilizo la razón, eso no está pasando, dije, solo estás cansada, tranquila, respira. Mi corazón iba a 1000 por hora, no lo podía controlar. Pero esa voz, ¿cómo era posible que las hermanas no lo hubieran escuchado? Esa voz retumbó en mí, movió el suelo en el que estaba sentada, me agitó por dentro y por fuera. ¿Cómo era posible? Así que me dije, vuelve a cerrar los ojos, concéntrate, vacía tu mente, medita, esto se pasará, no está pasando nada. Así que cerré los ojos y volví a hacerme otra vez una bolita. Y la voz volvió. Y volvió con más ternura, con más amor, más dulce, más fuerte y poderosa. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? Y en ese momento caí de rodillas y ahí la vi, la cruz. Cristo crucificado en ella. ¿Cuánto hacía que no me ponía de rodillas? Yo solo repetía, no es verdad. No, no es verdad. En ese momento la capilla desapareció, las hermanas desaparecieron. Todo se llenó de una inmensa luz. Todo eran rayos de luz. Yo seguía con los ojos abiertos en aquella cruz. Cuando me encontré cara a cara con el resucitado, Cristo descendía de aquella cruz, como os veo a vosotros ahora, glorioso, todo luz, y vi esa sonrisa y esa mirada. Me miraba a mí, me sonreía a mí. La verdad me traspasaba en todas direcciones. Ya nada podía contener aquello. Me quedé en shock, bloqueada, no sentía ni siquiera el cuerpo. Se acercó caminando un poco hasta donde estaba yo y me dijo, no necesitas los ojos de la cara para verme, solo necesitas los ojos del corazón. Hablaba de fe. Así que le dije, pues bien sabes tú que yo no tengo fe. Sonrió. Creo que el universo se paró en ese momento a adorarle, porque iban a contemplar un milagro, la resurrección de una muerta. Sonrió y en ese momento mi cabeza cayó contra el suelo. Estaré en esta posición todo el tiempo. Ya no sentiré el cuerpo. Ya no sabré nada de lo que está pasando. Solo sé que empecé a llorar. El don de la fe vino para que empezara a contemplar mi vida. Eso es lo que empezó a pasar. El que es verdad solo podía mostrarme la verdad. Así que empecé a ver toda mi vida. ¡Qué terror!
Sabía perfectamente que estaba en mi juicio con él. Solo lloraba y lloraba. ¡Qué horror! Empecé a sentir un dolor tan intenso que me hacía convulsionar y llorar y llorar. Y empecé a pedir perdón. Nada de todo lo que yo veía me llevó a justificarme, a culpar a otros, a poner excusas. Yo solo pedía perdón. Perdóname, le decía, perdóname, perdóname, por favor. Y lloraba y lloraba. Era como si aquello no se fuera a acabar nunca. El dolor tan intenso. Entonces comencé a sentir calor. Veréis mis manos, esas manos que muchas veces yo miraba y veía ensangrentadas, aun cuando nadie más lo veía. Ese cuerpo que yo me empeñaba en rascar en la lucha para intentar arrancarme la piel y no podía. En ese momento volví a ver sangre, pero esta vez la sangre era la del Señor. Sentí calor, me invadía mucho calor y empecé a sentir una inmensa alegría. Esa sangre era la suya y él me decía, no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero siempre juntos, siempre juntos. Yo no podía parar de llorar de alegría. Por fin estaba en casa. Ya me la había muerto todo lo demás. Por fin estaba en casa. Me había salvado de una eternidad en el infierno, de un terrible final eterno, estar para siempre, como diría Santa Teresa de Jesús, para siempre, sin Dios. Lloraba de una inmensa alegría, como una niña. Él sonrió mucho más. No podía todavía comprender la magnitud de aquel regalo. Solo podía darle las gracias. Gracias, gracias. Esas manos, me dijo, que tendrían que haber orado, bendecido, acariciado, sostenido, consolado y dado frutos de vida y de amor. Las hago nuevas porque yo lo hago todo nuevo. Tocaba despedirnos. Yo no creía que ese día iba a volver a despertar en este mundo, esa es la verdad, pero sí. Así que de repente se fue y se llevó toda la luz, y como si me hubieran lanzado desde miles de kilómetros, caí otra vez, pero esta vez se movía la piedra del sepulcro y entraba la luz para que yo saliera resucitada. Allí estaban las 9 hermanas alrededor de mí. Habían pasado en realidad 3 horas en aquella capilla. Todo lo que había alrededor de mí era un charco enorme de agua. Eran todas las lágrimas que yo había llorado en esas 3 horas. Yo toda estaba inundada en agua. Las hermanas estaban alrededor de mí y me tocaban cuando me puse en pie de un salto y solo podía decir: he estado con el Maestro, he estado con Jesús de Nazaret, he estado en casa, hay un hogar para mí, hay una casa, hay una vida eterna, está Él, existe. Yo no podía parar de decir esas cosas. Ellas reían mucho. Cuando lograron tranquilizarme, creo que les fue un poco difícil, pudieron decirme esto. Al principio creyeron que efectivamente me estaba muriendo porque mi cuerpo se quedó helado.
Pero después vieron algo, vieron caer sobre aquel cuerpo el fuego del Espíritu Santo. Entendieron que estaba habiendo un bautismo del Espíritu. Así que se pusieron alrededor a orar y a pedir la intercesión de Madre Teresa de Calcuta para que sobre aquella mujer a la que habían visto llegar con una mirada tras la cual parecía que llevaba consigo el infierno mismo, pues el cielo obrara. Después escucharon la palabra de Dios que les dijo: decidle esto cuando se ponga en pie a mi hija. La doy una tierra nueva y un nombre nuevo. Su nombre será María. Por eso desde ese día yo me llamo María. Llevo el dulce nombre de nuestra Madre María para estos tiempos. Yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo, ni siquiera conocía casi a la Virgen María. Cuando pregunté a aquella hermana por qué me había parado por la calle, ella con su hermosa sonrisa me dijo: sencillo, hija. La voz del Espíritu Santo me dijo: ella es, y fui a por ti. Lo increíble, si puede haber más cosas increíbles en esta historia de Dios, es que ellas llevaban un año rezando para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. Aparecía una fisioterapeuta, pero volvería de Katmandú una hija de Dios. El regalo que recibí fue este rosario, que es como recibir a la Virgen María como madre. Eso es lo que me acompañará todo este tiempo desde ese 23 de junio del 2017, día que celebrábamos el Sagrado Corazón de Jesús. Nuestro hogar, su corazón, el camino, el amor. Nada más vale que amar al amor de nuestra vida y dar a conocer ese amor. Doy el testimonio porque es la manera que tengo de proclamar la bondad infinita que mi Padre, nuestro Padre, tuvo conmigo, miserable y pecadora. Y solo cuento, como testigo que fui, lo que vi y lo que escuché, para su gloria, para reparar por tantos pecados que cometí y para recordar a muchos perdidos cuál es el camino de retorno a casa, dónde está nuestro hogar, cuál es la promesa y cómo llegar a ser la delicia de nuestro Dios. Muchísimas gracias, gracias de todo corazón por haber escuchado este testimonio, que solo quiere eso, mostrar la grandeza de Dios en medio de la asamblea. Muchísimas gracias, gracias.